Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están? Nosotros muy bien, sobre todo por estar en compañía de ustedes hoy aquí en Debate Abierto. Miren, el tema de la educación ha sido una constante en este programa. Nos hemos dedicado casi todos los viernes a hablar sobre la precarización de la educación. Hay que ponerlo en alto. Hay una nueva administración que debe tener una nueva dinámica, debe tener un nuevo objetivo, tiene que tener un distinto propósito que no sea el casi despropósito que hemos visto en los últimos años en materia de educación, sobre todo en los últimos 20 años. Una de los peores males que acosan a este sector es el hecho de los paros de los educadores. Al final del día los que la pagan son los propios alumnos, porque los educadores se van, pero los alumnos y los padres de familia son los principales afectados desde el punto de vista evidentemente práctico. El Ministerio de Educación es el máximo empleador que hay en este país. Tiene 40.000 y tantos educadores y más de 15.000 miembros de la parte administrativa. Eso indica de que en la medida que sea más grande tiene mayores responsabilidades. Hoy nosotros hemos invitado, como es ya casi costumbre, a Nidia Roxana Castrellón, ella es coordinadora general del COPEME. El COPEME, y voy a explicar, el Consejo Permanente Multisectorial de la implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Usted representa varios sombreros, ¿no, Nidia, no? No, ya dejé, el último sombrero lo dejé, que fue el de la Junta Nacional de Escrutinio, que ya entregamos. Pero antes, en materia de educación estoy hablando. En materia de educación, en este momento estoy dedicada totalmente al Compromiso Nacional por la Educación y a la coordinación general. Yo represento, dentro del compromiso, representaba al Consejo Nacional de la Empresa Privada, pero al asumir como coordinadora general ya no actúo como Consejo Nacional de la Empresa Privada, sino como la coordinadora de los sectores que ahí están representados. Estudiantes, padres de familia, educadores, ONGs educativas, universidades, CENACYT, por supuesto, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, el MEDUCA como un actor más y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Dicho esto, tenemos también aquí un representante precisamente del COPEME, pero como estudiante. Está con nosotros el estudiante Wilbert Hurtado. Correcto, yo represento a lo que son los estudiantes dentro de este consejo. ¿Estudiantes secundaria o de universidad? Estudiantes secundarias. ¿Usted en qué colegio estudia? Yo, lo que pasa es que yo entro al COPEME siendo estudiante. Ya en agosto, a finalizar de agosto, ya termino yo mi tiempo dentro del COPEME y empiezan a reemplazarme otros estudiantes. Ya yo salí del colegio, entonces como yo estuve en el momento final del COPEME, me toca a mí el primer periodo dentro del consejo. ¿Pero usted dónde estudia? Yo estudié en el Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros hasta sexto año, ya me gradué, soy egresado del colegio y actualmente estudio Derecho en la Universidad Católica Santa María la Antigua, la USMA. Muy bien, lo felicito. Señora Castrellón, a ver, uno de los monstruos que nos persiguen a nosotros es exactamente las disputas que hay o que han habido y que espero que no se den tan frecuentemente entre el Ministerio de Educación, particularmente quien está a cargo de la cartera, y los líderes de los educadores. En algunas ocasiones ha llegado a extremos impensados en su momento en cuanto a la visión del impacto que eso tiene. En esta ocasión, ¿qué se perfila en el ambiente así en materia de educación? Bueno, yo siento que hemos avanzado mucho. El diálogo tuvo la característica que todos los sectores de los educadores, los diferentes gremios estuvieron representados durante todo el diálogo. Y para aquellos que no conozcan cuál fue la mecánica, es muy importante que se tenga claro, como ya dije, que el MEDUCA iba como un actor más, con el mismo nivel de decisión que nosotros. Y si un sector se oponía a alguna iniciativa, simplemente no se consideraba. ¿Qué significa eso? Todos los acuerdos, las 37 políticas públicas en equidad, calidad, gestión administrativa, inversión y formación docente fueron acordadas por consenso. Eso implica que todos estamos de acuerdo y hay un consenso en cuanto al atraso del sistema educativo panameño, al requerimiento urgente de mejorar la gestión administrativa, mejorar en función de información las inversiones y, por supuesto, la formación de los educadores para tener mayor impacto en calidad y equidad. Eso también implica oportunidades de aprendizaje. A ver, el saldo que nos han dejado las numerosas
acciones que han tomado los profesores de ir a paro, etcétera, están en su derecho, hay que decirlo. Yo creo que tanto, y espero que así sea, que los que van a ser ahora los protagonistas en los años que vienen, ambos gobiernos y educadores, logren atemperar sus modales. Porque yo he visto cosas poco felices, actos de agresividad mutua, hay algún tipo de negligencia inexcusable por parte de funcionarios del Ministerio de Educación que se niegan a asistir cuando hay una protesta de un colegio, mandan un funcionario de quinta categoría cuando quieren. O sea, no hay la voluntad de atender los problemas de inmediato. Esperan primero que la gente se tire a la calle, que haya este tipo de cosas, para entonces son reactivos, no proactivos. Sí, pero yo creo que es importante hacer algún tipo de acotación. El primer supervisor que tiene un colegio es su director. Los directores tienen acceso a fondos para llevar a cabo cierto tipo de reparaciones en pro de mejorar la equidad y la calidad de la educación. En muchas ocasiones lo que ocurre es que de pronto no se hacen las cosas a tiempo, por un lado. Por el otro lado, es fundamental la comunidad educativa, porque con una comunidad educativa que sea vigorosa, no vas a necesitar llevar a ese punto las situaciones. Lo hemos llevado. Es que el problema técnico es lo siguiente. También el panameño, yo no sé, a veces como que se queda sin imaginación y todo es cerrar calle. Y eso tampoco es apropiado. Cuando se cierra una calle y se deja de dar clases, no nos engañemos, los que sufren son los alumnos, porque los profesores ya se graduaron, los padres de familia ya hicieron su vida y son adultos. Entonces estás dejando sin oportunidades de aprendizaje a niños y jóvenes que no tienen la culpa de lo que está ocurriendo. Sí, pero mire, señora Castrillón, hay una realidad. A ver, hay un dicho que dice que de una guerra sucia nadie sale limpio. ¿Usted ha escuchado eso? En este tipo de confrontaciones entre Ministerio de Educación con maestros, profesores, estoy de acuerdo, yo lo dije, pierden los estudiantes, pero yo agrego también los padres de familia. O sea, ambas partes, y pierde la sociedad panameña, y pierde el país. O sea, es, como lo quieras poner, es un hecho realmente digno de lamentar. Lo que yo estoy tratando de decir es que en estas cosas tiene que haber, primero, tolerancia. Hay muy poca tolerancia, pero voy a ponerla ahora en la otra vía. Miren, para un muchacho, unos jóvenes que van a un colegio que está en muy malas condiciones, y también para los maestros debe ser, a mi juicio, un acto de inconformidad, ver que las cosas no se hacen a tiempo. Ejemplo, cuando se inicia el año escolar. Todos los años es casi que la misma historia, el mismo libro, la misma película. No están listos algunos colegios, en fin. Y yo lo he criticado aquí muy duro. Si se sabe que hay una fecha específica para el inicio del año escolar siguiente, porque apenas termina, ¿okay?, el año en curso, ¿por qué no comenzar desde ahí para tener a tiempo los colegios? Esa es una pregunta que me hago. Eso le cae al Ministerio de Educación. Sí. Pero a los educadores también, por otro lado, está bien pagos, ¿eh? Puede ser mejor, pero tienen también que tener algunas razones y justificaciones para ganarse ese salario. Me explico, tiene que haber que tomen cursos, que estén premiados por la vocación, que sean personas que realmente se identifiquen con la misión y la labor que tienen, la sagrada labor de enseñar a los estudiantes. Entonces yo creo que eso hay que buscar la manera, a mi juicio, de unir esas dos cosas, y creo que se puede llegar a una conclusión. Y justo eso es una de las priorizaciones que el COPEME le sugiere al MEDUCA, porque esa es nuestra labor, asesorar, que es la capacitación, el sistema de capacitación docente que puede mejorar. A mí me parece algo, sí, es totalmente correcto de que hay mucho tiempo que tienen para mejorar las instalaciones de las escuelas, pero este gobierno acaba de entrar hace poco, el 1 de julio, y ellos no les han dado ni siquiera un mes para que cumplan o vayan... Eso no estoy refiriéndome a este gobierno. Sería injusto, además de mi parte, decirlo. No. Ellos recién se han sentado en el escritorio o en la silla, ¿no? No. Estoy hablando de un pasado que no debemos olvidar, primero, y segundo, que tenemos que evitar cometer los mismos errores. Ahí sí entra entonces este gobierno. Pero recién inaugurado este gobierno, tengo entendido que se está hablando de algún paro, señora Castrillón. Bueno, es que justo hay un tema de un paro que se ha mencionado por parte de algunos gremios docentes que lo han convocado, y en realidad cuando se hace un análisis de lo que se trata,
Ya existen dos espacios en donde ya se ha abierto el diálogo. Uno de esos espacios es, por supuesto, el COPEME, donde participan la UNEP y la UNESEP, que son las dos confederaciones de educadores de la República de Panamá que aglutinan a los gremios magisteriales, por un lado. Y por el otro lado hay una mesa bilateral, Ministerio de Educación, con los gremios magisteriales, en donde entiendo que están todos los gremios, y ahí ellos tratan sus temas laborales y reivindicativos. Pero ¿dónde está la motivación, la provocación de esta medida que está diciendo, medida de fuerza? ¿A qué lo atribuyen o la justificación cuál es? Es que precisamente un poco siguiendo lo que dice Wilber. Por favor, dígame. Es que siento que de alguna manera hay problemas que tienen 10 años de existencia. Entonces, si se espera que en menos de 15 días de estar una administración en un ministerio va a resolver los problemas de hace 10 años, como que estamos entrando en una situación que hace poco explicable, una medida tan extrema que al final del día afecta a más de 700.000 estudiantes del sistema oficial, por un lado, y además priva de oportunidades de aprendizaje a nuestros niños y jóvenes. No es cualquier cosa. ¿Quiere que le diga algo? Dígame algo. Algo mucho. Mucho. Eso me resulta sospechoso. ¿Les resulta sospechoso? A mí. Ah, qué interesante. ¿Y por qué? ¿Puedo preguntarle? No, el que pregunta soy yo. Ajá. ¿Usted no lo ve sospechoso? No hay razones para ver como algo extraño lo que estoy tratando de decir, ¿no? A mí me preocupa porque ha habido espacios en donde personas que han estado en la silla y en la cartera del ministerio quieren predecir conductas de los educadores diciendo que es un tema de presión. Yo espero que no sea así, porque francamente sería penoso cuando hemos tenido la oportunidad, al menos nosotros, de compartir en un ámbito tan interesante como el COPEME. Y donde hemos visto... ¿No hay un diagnóstico del porqué de esta intentona de paro, voy a llamarlo así? Sí. ¿Hay algo de por medio? Es que al final del día son temas, por ejemplo, como algo que comentábamos la vez pasada, la inversión del 6% del Producto Interno Bruto. Eso es alcanzable. Eso es alcanzable, pero entendamos algo. Cuando un gobierno entra, usted no sabe cómo están las arcas del Estado. El gobierno no sabe, los nuevos gobernantes no saben. Es correcto, no lo saben. Entonces, ellos no saben cómo van a administrar un dinero que no conocen si existe. Hablamos de eso al regreso, sí, porque tengo un corte comercial. Esto es Debate Abierto, viene más. Vamos a ampliar este tema de lo que puede ocurrir, o lo que se está comentando. Vamos a anticiparnos, ¿sí? De resultados que años anteriores lo que han hecho es convertirse en un episodio oprobioso para lo que es la educación en Panamá. A ver, ¿cuál puede ser el móvil para este paro que se está anunciando? ¿Qué en el fondo, qué detectan ustedes? ¿Usted qué detecta? ¿Qué puede ver hacia la distancia? Yo tengo un poquito de conflicto de intereses porque hoy soy la coordinadora y por supuesto tengo a los representantes de UNEP y UNESEP allí y también... Son los profesores, ¿no? UNEP y UNESEP son los profesores, los que representan a... Quise nada para que quede claro, ¿no? Ajá. Sí, ellos son los profesores que representan a su gremio, por decirlo de esa forma, dentro del COPEME. Pero es que hay varios gremios, ¿ah? Atención. Sí, 17 gremios. 17. Sí, pero ellos son las confederaciones, donde están representados los gremios que participan en el COPEME. Okay. Y es muy relevante insistir en algo. Nosotros hemos llegado a algunos acuerdos que son fundamentales y que es del interés nacional y del futuro también de las familias panameñas, de la familia de todos, que estos acuerdos se cumplan. Porque Panamá tiene un gran riesgo. Panamá es un país que aparentemente está en una bonanza diferente a lo que ocurre con nuestros países vecinos, pero nadie ha dicho que eso está escrito en piedra. Tenemos muchas circunstancias y muchos ejemplos muy cercanos de países que han tenido gran prosperidad y que hoy día están en crisis profunda. Y todo inicia con la formación de las personas. Entonces, yo creo que hay que insistir muchísimo que de verdad el tema educativo acá no puede ser visto como un problema o una situación de índole intelectual o académica. Esto es un tema que es de interés de todos.
y es muy preocupante que se tomen medidas tan extremas, porque yo siento que cualquiera puede demostrar su insatisfacción. Tú puedes mandar un pliego, puedes mandar una carta, puedes usar el espacio de la mesa bilateral si lo consideras apropiado para hablar de estos temas. Pero es que esto también, y ustedes lo han visto, estoy seguro, amigos televidentes, episodios de intolerancia que realmente me llaman la atención. Incluso en ambas áreas ha habido, en algunos sentidos, los que lideran cada sector, hace ministro, viceministra y viceministra, o ministra, que no han dejado trucos sin usar. A la hora de querer llegar a sus objetivos, usan cualquier tipo de recurso, a costa del estudiantado. Ojo, pero yo creo que es importante hacer una mención. Recientemente tuvimos una reunión del COPEME, acaba de pasar, y estaban sentados los representantes de UNEP y UNICEF, e incluso llegó la ministra a saludar. ¿A saludar? Claro que sí, y ella hizo una exhortación al diálogo. Sí, la actual ministra. Ella hizo una exhortación al diálogo. Es una buena señal, ¿no? No solamente es una buena señal, yo creo que lo que ella dijo tenía mucho sentido. Tengo muy poco tiempo en el puesto, por favor, esperemos un poquito para poder tener la oportunidad y los espacios, porque se les va a convocar y se va a hablar. Y es lo natural, ella se los comentó, que ella quería reunirse con ellos porque ella quiere mejorar en sí el nivel educativo, y ellos estaban ahí. Entonces es lo más, no voy a decir que chistoso, pero es lo que más causa intriga, porque no sabemos en sí por qué hacerlo ahora. Esperen un poco de tiempo a ver si se les cumple lo que están pidiendo, y luego, si quieren, porque están en su derecho, ir a paro. Pero ¿por qué tan pronto? No tienen ni una semana. Hay muchísimas cosas, hay otras cosas que también atender. Es un equipo muy grande, es el mayor empleador y el que más responsabilidades tiene, que es el Ministerio de Educación. Entonces a mí me parece un poco absurdo intentar llamar a un paro cuando solamente se tiene una semana y media, ni una semana en la administración. Hay que ser conscientes también. Mire, hemos visto en el paso del tiempo, y eso lo recogen los medios de comunicación, que muchos de los altos funcionarios del Ministerio de Educación y de otros ministerios son hipersensibles a la crítica. Alguien que lo critica, sale enseguida a replicar en una forma algunas veces poco comedida. Pero yo creo que aquí lo que tiene que primar, a mi leal saber y entender, es tolerancia por una parte, capacidad de diálogo. Yo decía que los gobiernos deben contar con negociadores que tengan probada habilidad y capacidad para negociar las cosas. Esto es, que vayan cuando están en la calle, y si pueden hacerlo antes, que sean gente que sepan cómo manejar una crisis. Eso se llama manejo de crisis, como usted sabe. Entonces, la cosa va por ahí, y que los educadores también tengan gente capacitada adecuadamente, porque ser un buen negociador es casi un arte, casi puede llegar a nivel de arte. Entonces, ¿eso se ha ensayado en un momento? Es que sí, claro que lo ensayamos durante todo el diálogo. No digo ustedes, los grupos en conflicto. No, es que perdón, para que nos aclaremos nuevamente. El Ministerio de Educación fue un actor más dentro del Compromiso Nacional por la Educación y el diálogo. Ahora, recientemente. No. 16 meses. Okay. Y estuvo con los gremios magisteriales. ¿A qué nivel estaba el representante del Ministerio de Educación? Precisamente la actual ministra de Educación. Right. Entonces, claro, no estamos hablando de una persona que es extraña. Okay. Es una persona que viene de la negociación de los acuerdos nacionales para mejorar la educación. Eso agiliza más los procedimientos. No solamente agiliza más, es que yo entiendo que cuando nosotros negociamos y nos conocemos, puede ser que haya algún tipo de suspicacia al principio. Después de 16 meses somos todos amigos. Entonces, eso es importante que se tenga claro. Y ha habido ese espacio. Por eso yo creo, y lo digo con mucho respeto, que tienen todo el derecho a tomar decisiones, pero al final del día pienso que de pronto pudieron habérselo pensado más. Porque francamente son medidas que se toman cuando ya no hay una vuelta atrás. Y justo lo que se está haciendo ahora, y de manera muy expedita, es primero que todo la priorización de las 5 metas
de las 37 políticas públicas y 2 tienen que ver con mejorar las condiciones de los educadores, 3 en realidad. Empezando por el tema de la descentralización y de la agilización de la gestión administrativa para que esos problemas que usted menciona no ocurran. Y por el otro lado, un tema que es fundamental, que es la salud de todos los actores del sistema, inclusive salud emocional, física y ambiental y de trabajo, tanto para los miembros del sector educativo, administradores y estudiantes. Y la otra parte que también se está considerando, que es importante que el público lo sepa, es las formas y modalidades de capacitación para que haya una cualificación docente correcta, porque parte del problema, y lo estábamos analizando el otro día, es que solamente está ingresando al sistema educativo como educadores nuevos un 1.4% de la totalidad de los educadores. Pensemos que en la práctica la edad promedio de los educadores es más de 40 años. Y eso significa, ¿y el relevo dónde está? Y es que ese es el problema, debido a que ahora, de pronto, yo estoy especulando, los salarios se han incrementado, después de la ley Faúndez, que eso desaparece y usted puede continuar después de jubilado, hay muchas personas... Tiene vida útil de por medio todavía en ese caso, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Las personas continúan por muchos años, entonces ese relevo generacional no está entrando. ¿Pero qué significa eso en educación? Que aquellos educadores que están en el sistema no podemos pensar en la formación inicial en las universidades para que haya un docente con más competencias, habilidades, actitudes y destrezas en el aula, sino que tienes que hacer formación continua. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo en el COPEME y haciendo como hoja de ruta es hacer todo lo necesario para que la cualificación docente realmente les provea herramientas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que es una gran queja de los educadores, que no les gustan las capacitaciones masivas que ha habido en el pasado. Sí, vamos al corte comercial, amigos. Viene más. Vamos a estar hablando más adelante, no de pasado, sino de presente y futuro, para ver cómo logramos nosotros cambiar esa mala praxis que se ha dado, los enfrentamientos, que de repente son justificados. Y no estoy diciendo quién tiene la razón o no llego hasta ese territorio, las pruebas hablan por sí solas. Vamos a tocarlo aquí en Debate Abierto. Viene más. A ver, en el imaginario colectivo hay escenas inolvidables de un pasado que ojalá no se repita, pero yo creo que hay que poner por delante un hecho real. Los mayores afectados son los estudiantes. En cualquier diferendo o diferencia que haya entre el Ministerio de Educación y el sector educadores, el que queda en el medio como un emparedado es el estudiante. Hay que tomar conciencia de eso. Pero esa capacidad de negociación que yo mencioné hace un instante que deben tener ambos, no es todo el mundo que tiene, y usted lo sabe, de no únicamente negociar, sino lograr soluciones al final del camino, soluciones que sean aprobadas por las partes, ¿no? O sea, que sea un consenso, no es fácil. Yo estoy pensando en este quinquenio que inicia, las responsabilidades que caben para la nueva administración. Cuando digo nueva es porque es nueva, tiene escasos, 11 días. Entonces, ¿qué le diría a usted? A ver, si usted tuviese la responsabilidad, dice, señor Castrillón, díganos qué sería lo ideal, no ideal, lo mejor en este sentido, ¿qué respondería usted? Yo creo que primero que todo hay que tener la capacidad de escuchar. Pienso que los espacios existen, hay que tener un poquito de paciencia, porque obviamente incluso los equipos no están totalmente conformados en este momento. Pero es de los componentes, me está hablando de equipo de los componentes que... Eso me está hablando, profesor. Estoy hablando de los equipos del Ministerio de Educación. De Educación, ok. Del Ministerio de Educación, los equipos de trabajo, los equipos con los que va a trabajar la ministra de Educación. ¿Cuántos equipos son? Hay 22 direcciones nacionales. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que es muy importante que haya un sentido de paciencia, de confianza, que en mi opinión la construimos en el diálogo. Nosotros hemos tenido la capacidad de hablar de muchísimas cosas y el Ministerio tuvo la humildad en su momento, en la administración pasada y obviamente en la actual, de decir que ellos tienen un problema administrativo muy grande, que aunque tuvieran los recursos les cuesta mucho ejecutar.
Entonces, eso lo dicen así públicamente. Sí, ¿cómo no? Sí, eso, con nosotros en la mesa, ellos eso está en el informe. Okay. Eso está escrito, eso es de conocimiento público. Y eso que para la lectura suya, que está muy comprometida usted con la educación, ¿cómo interpreta usted ese argumento? No, ¿cómo lo interpreto? Como un llamado a la acción. Precisamente por eso nosotros, permítame, pásame el compromiso, por favor, la página 22. Es que nosotros lo logramos poner aquí, o sea, esto no es leyenda. En la página 22, como nos conocemos este librito muy bien y todo el mundo, nosotros logramos, y aquí si la cámara me puede, aquí está la matriz causa-efecto. ¿Cuáles son las causas? Causa-efectos. Las causas son inversión, gestión administrativa y formación docente. Son las causas de los problemas del sistema educativo panameño. ¿Y cuáles son los efectos en calidad y equidad? Así mismo. Esto es un acuerdo nacional. Esto ya fue admitido por todas las partes. Entonces nosotros sabemos que hay un problema. ¿Usted cree que se va a cumplir ese compromiso? Es que mejor que se cumpla, porque si no nos vamos a convertir en un pobre país rico con más brecha social, probablemente con menor ingreso, o va a pasar que tengamos que hacer de nuestras casas unas cárceles. Pero hay una responsabilidad inesquivable en ambas partes. Totalmente. O sea, tratar de cargarle el peso a uno en desmedro del otro no me parece que sea juicioso. No es juicioso, pero hay algo que es importante, es que no son dos partes. Es que precisamente en el diálogo somos 9. Nosotros somos 9 responsables, porque mientras el diálogo sea entre dos, las dos son partes interesadas. Y eso no son primos interpares, o sea, son todos al mismo nivel. Al mismo nivel. Al mismo nivel todos. Explícales de pronto, Wilber. Ok, al ser 9 sectores, se escoge, esto fue gracias al PNUD, que fueron los iniciadores, organizadores del tema, y se escogen lo que son los profesores, todos los que de alguna forma afectaban a la educación. Y en todas las mesas, habían 5 mesas, como ya lo puedo observar, todas las mesas tenían igual representación de todos los sectores y tenían la misma oportunidad de voz. Es decir, que la voz del Ministerio de Educación no valía más que la del CONATO, por decirlo de esa forma. Entonces, si había alguna diferencia de cualquier sector que no le parecía algo, de una vez se caía la idea o se caía el concepto que se quería implementar. Eso daba pie a que hubiera un consenso y que durante casi 16 meses, como ya lo dijo la señora Nivia, nos estuviéramos conversando, estuviéramos dialogando, discutiendo estas 37 políticas públicas. Por decirlo ahora, ya después de las 37, hay que ejercer un plan y para eso está el Consejo. El Consejo lo siguen los 9, que también se incluye Senacid, que es el de Ciencia y Tecnología, que también nos aporta de ese lado. ¿Qué pasa? Escogemos 5 prioridades, en las cuales también hubo discusión, también hubo debate y hubieron enfrentamiento de ideas. Hubo enfrentamiento de ideas y todos llegamos a un acuerdo de que había que escoger esas 5 prioridades porque eran las más medibles, las más alcanzables en un cierto tiempo determinado. Entonces, a mí lo que en realidad me parece totalmente indiferente es que aún ellos estando dentro de, se quieran como excluir intentando hacer contra, cuando en realidad deberíamos todos impulsar, porque eso sí, nos quejamos de que hay corrupción, nos quejamos de que la economía está difícil, pero al final toda la base es la educación de nuestro país. Entonces, si no nos ponemos entre todos a mejorarla, a querer tener una educación con mucho más calidad, que no haya una brecha tan grande, porque Panamá es uno de los países más desiguales que hay en el mundo, y empezamos a velar por nuestros propios intereses y no por el interés del futuro o del presente actual de los jóvenes, de los estudiantes como yo, de los estudiantes que están en escasos recursos, de que ni siquiera tienen una silla donde sentarse, sino que hay unas escuelas rancho. Yo no sé hasta cuándo, que quieren ver que hemos de último dentro de América Latina porque no estamos entre los primeros. Entonces hay países que tienen casi igual o peores condiciones que nosotros y tienen aún una mejor educación. Señora, y usted lo sabe, la política es un arte y el arte de gobernar tiene mucho que ver con el arte de explicar. ¿Ok? Está claro entre las partes sus niveles de responsabilidad que tienen cuando llegan a enfrentarse de una manera impensada algunas veces. Se habrá tomado conciencia ya con los resultados que tenemos para atrás. Nuestra educación, yo vuelvo a decirlo, está rezagada. ¿Ok? El rezago es un rezago digno de ser analizado de una manera muy precisa.
cada vez que un muchacho deja ir a la escuela, pierde un día de su vida en materia de educación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que sea de fácil comprensión, tanto para el gobierno de turno? Este está comenzando apenas, estoy mirando un poquito a los hechos antes acontecidos, y los educadores. ¿Qué otra fórmula se puede dar que sea menos invasiva en el proceso de educación? Bueno, es que justo para eso se hizo el Compromiso Nacional por la Educación. ¿Qué es lo fundamental en ese compromiso? Bueno, lo fundamental en ese compromiso es que se hacen 37 políticas públicas y 241 líneas de acción en lo que realmente nos está afectando como país, y es la falta de equidad y calidad en la educación panameña, que ha hecho que incluso Panamá baje 14 posiciones en el índice de competitividad mundial, que hemos quedado incluso a la saga de países como Perú, Costa Rica. Pero lo triste no es eso. Lo triste es porque dicen que no estamos preparados, y yo estoy de acuerdo con las personas que hacen el índice, que no estamos preparados para la cuarta revolución industrial, y que básicamente tenemos motores o ejes de crecimiento que son antiguos y que no se necesitan en el siglo XXI. Ojo, y aquí el problema más grave es el siguiente, que al final del día, ¿quién se perjudica si esto no ocurre? Los estudiantes. No, todos. Nos vamos a perjudicar todos, porque vamos a ser un país que al final del día puede ser un país de alto desarrollo, y nos vamos a continuar en disputas pequeñas cuando aquí ya está la hoja de ruta. Este es un problema multidimensional. Esto no es simplista, que eso quede claro. No solamente no es simplista, y por eso yo quiero aplaudir la decisión que en su momento tomó el presidente Cortizo de designar a alguien que sale del diálogo, precisamente para dirigir el Ministerio de Educación, porque la curva de aprendizaje de un ministro de Educación es aproximadamente 2 años. Entonces estamos cortando camino, que es muy relevante. Pero también tengo que decir algo, y eso es muy importante que lo recordemos todos. Todos los candidatos a la presidencia de la República, incluido el actual presidente, firmaron que iban a honrar este compromiso nacional por la educación. El país lo vio. Pero más importante aún, hay algo que quizás se les haya olvidado a algunos. Dijimos todos, y dijeron ellos, que siendo oposición, ellos honrarían este compromiso y lo tratarían de hacer realidad. Ajá. Eso significa que hay una forma de alinear voluntades. Por eso a nosotros nos gustaría que no busquemos las soluciones tradicionales a los problemas crónicos. ¿Qué significa? Las soluciones tradicionales en 1979 son las huelgas, los paros, las interrupciones de clase, y pensemos en una forma, ya que hay los mecanismos para dialogar y buscar acuerdos. Hablamos de eso al regreso, porque quiero que seamos propositivos. Propongamos nosotros algo para paliar ese tipo de situaciones. ¿Le parece? Claro que sí. Viene más aquí en Debate Abierto. A ver, hasta ahora no hemos escuchado explicaciones abstractas. Se ha sido muy puntual, tanto la señora Nivia Rosana Castrellón como el joven estudiante que nos acompaña, que es el señor Wilbert Hurtado. Nos acompaña en la mesa, se suma a la mesa el señor Abdiel Alberto Bedoya, él es de la Confederación Nacional de Padres de Familia. Así es. Una de las bases importantes que hay que poner en esta mesa, una mesa donde deben estar representados todos los sectores. Antes que usted participara, dijimos que aquí los principales afectados en cualquier paro o cualquier huelga son los estudiantes. Así es. Son los que pagan o los errores o los excesos o la forma en que no se ponen de acuerdo gobierno con los educadores. Siglo XXI, ya entramos nosotros, imagínese usted, una nueva administración. ¿Qué cosas de su óptica debemos nosotros buscar para que no se repitan este tipo de excesos, de enfrentamientos como hasta ahora hemos visto en los últimos años? Bueno, la verdad es que sabiendo que los gremios docentes tienen una mesa de diálogo, de conversación con el Ministerio de Educación, que se entiende que se va a continuar, ¿cómo es posible que hablemos o vayamos a un paro afectando a los jóvenes, a los niños de este país en cuanto a la enseñanza, perdiendo tiempo, que es lo que eso no se recupera?
Y viendo ese punto de vista y teniendo esto a 10 días prácticamente de la situación del nuevo gobierno, de este nuevo ministerio, de esta nueva administración, presenta un paro. Si, entiendo yo que todavía ni han podido conversar con la nueva ministra cómo llevamos a un paro. Eso es irreal, inconcebible. Sin embargo, había otra fórmula. Bueno, lleguemos a un cruce de notas, una situación, una reunión previa que puedan establecer las necesidades o las situaciones que han quedado en el camino que ellos piensan que esta administración le puede resolver. A ver, es un hecho real. En la parte más delgada de esa cuerda son los estudiantes, los hijos de nosotros, ustedes también. Entonces, como yo le pregunté a la señora Castellón, aquí al señor Hurtado, de la óptica de ellos, ¿qué es lo que cabe en este sentido para evitar este tipo de situaciones en un gobierno que se acaba de estrenar, por una parte, pero además de no comenzar con el pie izquierdo, es lo que estoy tratando de decir? Porque yo decía también, la señora Castellón me escuchó, yo dije, esto me suena sospechoso, la forma como se está estructurando esto. No le suena nada raro a este tipo de situaciones al inicio de un gobierno. Pensando mal me va bien, ¿eh? Así es, pareciera eso. Sin embargo, pues, uno entiende que ellos tienen un derecho, pero inalienable, ¿no? Así es. Pero este derecho no debe de afectar el derecho a los niños a tener una buena educación, a tener más tiempo en aulas de clase, porque este tiempo no se va a recuperar jamás. Y lo que se pierde ahora se perdió. Lamentablemente es así. No, el tiempo que ya no se recupera. Así es. Eso es como el agua que va al mar. Si no la detienes, se sigue yendo al mar. Agua de los ríos, etcétera. El argumento del señor me parece muy aceptable, pero vamos un paso más adelante. ¿Cómo materializar eso verdaderamente por parte de los líderes de un sector y los del otro? Estoy hablando del Ministerio de Educación y los educadores, pero ustedes además como alegres componedores, creo que puede ser para efectos de evitar la misma historia que se repite en espiral, que parece que puede ser así. Bueno, antes que nada yo pienso que lo fundamental es que estas 5 metas que nosotros hemos establecido como esenciales para empezar COPEME, a hacer, estamos hablando de COPEME, pero al final el COPEME es una herramienta para hacer esto realidad. Compromiso Nacional por la Educación. Todo esto, donde nosotros dijimos, como ya mostramos, que la gestión administrativa en este momento pone de rodillas muchas veces al sistema educativo. Entonces, es un descrédito absoluto, que eso se dé. Un descrédito, digo. Más allá que sea un descrédito, es una realidad. Yo pienso que yo no le voy a poner adjetivo calificativo de eso. Yo solamente voy a decir que el sistema fue hecho para 100.000 estudiantes y hoy tiene 850.000 entre escuela oficial y particular. Obviamente tenemos que cambiar la gestión administrativa para estar a la altura del desafío y de ser el mayor empleador de la República de Panamá, como has mencionado. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es esencial que los acuerdos del compromiso se den y se ejecuten. La nueva gestión administrativa que permita que los educadores reciban sus pagos a tiempo, que las escuelas estén a punto para el inicio del año escolar, que en un momento dado la escuela tenga un ambiente sano, que se den los servicios de salud para todos los involucrados y haya seguridad, que las capacitaciones de los educadores sean las correctas, que sean pertinentes, que les ayuden a hacer su trabajo, que el sistema esté al servicio de la educación, no viceversa. Eso es lo que nosotros hemos incluso priorizado y además hemos dicho que queremos sistemas de información para que nuestros padres de familia, para que nuestros niños y la comunidad en general sepa qué esperar de la escuela, qué deben saber nuestros niños, cuánto deben saber, que se use información dura para tomar decisiones educativas y también, fundamental, mejorar los trayectos escolares, poner atención al periodo de 0 a 3 años y pensar que todos los niños panameños y todos los jóvenes deben tener al menos todos los niveles preuniversitarios educativos, porque el panameño solamente tiene 9.5 años de escolaridad, pero los pobres tienen 5 años de escolaridad promedio. Lo que pasa es que en este sentido hemos visto que el malestar ciudadano se expresa yendo a la calle, no únicamente para exigir agua y otros servicios, sino educación. Cuando una escuela tiene algún tipo de falencias en cuanto a estructura, en cuanto a facilidades, la gente expresa su malestar en las calles. Entonces, uno de los reproches que yo
traigo a la mesa es que les hace falta saber negociar, deben tener gente especializada. Mandan un curso de negociación para no llegar a los extremos estos, porque no únicamente se afecta cuando salen a la calle los profesores y los maestros, que repito, un derecho, pero hay que respetar el derecho ajeno, que es el del resto de la ciudadanía. Y eso está afectando la sociedad panameña y la economía de este país también. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros, usted como representante de padre de familia, paliar ese tipo de situación? Bueno, es que hay una situación y es lamentable cuando un padre de familia dice vamos a cerrar la escuela y no va a haber clases, sin darse cuenta que están perjudicando a sus propios hijos. Lo que pasa es que en muchos casos, en muchos centros educativos, lo que hay es una mala administración del centro. Porque a veces tienen los recursos, hay los dineros para hacer las cosas, pero no se hacen. Es que no son administradores. Así es, porque como no son administradores, un curso se complican en esto y entonces no lo hacen y tienen el temor en algunos casos, pues, ay, que lo hice mal y después me van a separar del puesto por malos manejos. Ese es el problema. Entonces, lo que realmente habría que hacer, lo enseñan, le dan cursos o ponen administradores de centro y directores de centro. Y esa solución puede incluso ser considerada más macro, porque no tiene por qué haber un administrador por centro, porque si son escuelas pequeñas tú puedes tener un administrador por 8 o 10 escuelas, todo eso es factible, pero lo fundamental es que no es un tema de recursos, yo rescato de lo que dice acá el señor Bedoya, sino es un asunto de gestión, volvemos a lo mismo. Sí. Y el primer supervisor y el primer gestor es el director del plantel. Ojo, queremos insistir en esa parte. Entonces, tenemos que hacer que cada uno haga su trabajo. ¿Cuánto fue que se dejó de utilizar de los fondos del FESE la vez pasada? Estaban incluso sin usar, eran millones de dólares. Millones de dólares y están, pero en este caso, por estamos de acuerdo. Ahí a la caja menuda Yo vi, por ejemplo, caja menuda. Yo he visto, en televisión que se roban el dinero de la caja menuda. No, estamos hablando de otra cosa. Es que el fondo de equidad... ¿De caja menuda? Pero es la caja de gobierno. De gobierno. Van a la caja es que el dinero está dispuesto para mejorar las escuelas. Cuando no se ejecuta, se va a la caja central que él denominó la caja menuda. Ok. Así es. Vamos a la parte seria. Yo no pretendo desnaturalizar la figura del docente que tiene todo el derecho de protestar cuando está inconforme. Pero hay que saber hacer las cosas también. Yo quisiera pedirle a ustedes, o usted particularmente, que hace una mujer muy comprometida con la educación. Sigo siendo. Sigue siendo. Y seguirá siendo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para actuar como panameños, como padres? Porque muchos de los maestros y profesores son padres también. Sí. ¿Cómo podemos lograr nosotros, de una vez por todas, que aprendamos a sentarnos, a hablar, a dialogar y erradicar la posibilidad esta de conflicto y otras cosas? Mire, yo creo que primero que todo hay que participar, porque si usted no participa, no está enterado de lo que está ocurriendo. Una de las primeras cosas que nosotros hemos prometido es que se hagan sistemas de información que estén disponibles para la ciudadanía. Eso es fundamental. Segundo, si eres padre de familia, sé parte de la comunidad educativa. Participa, conoce tu escuela, pero no para cerrar la calle, sino para cerciorarte que todos los actores hagan su trabajo, inclusive los directores, pero de buena forma. Porque uno de los problemas es que lo ha dicho usted sin querer. ¿Por qué tiene que ser con conflicto? ¿Por qué no puede ser a través de diálogos, acuerdos, compromisos y acción? Le cuento algo, lo dije exprofeso, para llamar la atención. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Debate Abierto. Un placer. Éxitos en las gestiones que están haciendo con el COPEME. Que todo salga como debe ser para el bien del país. La paz social es importante. Tengan buena noche.